No se recuerda una ofensiva de la Iglesia Católica contra el gobierno federal similar a la que están desarrollando ahora por el tema de matrimonios igualitarios. Esto desde tiempos de López Portillo, desde el cardenal Norberto Rivera hasta el semanario Desde la Fe. Los ataques al gobierno por ese tema han sido incesantes. Bienvenidos, yo soy Esdras Chabot. Se ha llegado a decir, más allá de algunas barbaridades sobre la vida sexual de las personas, que se trata de un ataque contra la propia Iglesia, cuando en realidad el matrimonio igualitario sería lisa y llanamente un derecho individual que nada tiene que ver con la religión ni con la fe. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriart. Y llama más aún la atención porque la posición que han tomado el cardenal Rivera y otros jerarcas de la Iglesia Católica contradice lo dicho por el propio Papa Francisco, quien públicamente ha expresado que él no era nadie para juzgar a una persona que sea gay. La distancia entre México y el Vaticano también en este tema parece ser muy amplia. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez y esto es México Confidencial. Hacía mucho tiempo, desde la época de López Portillo o después, cuando fue el asesinato del cardenal Posadas, que no veíamos una ofensiva política tan intensa como la que ha hecho la Iglesia Católica contra una iniciativa gubernamental, en este caso contra la ley del matrimonio igualitario, como la que estamos viendo en las últimas semanas. Pablo, Esra, con todo la Iglesia Católica y don Norberto Rivera. Con todo, es una extraña despedida de Norberto Rivera, que ya se va dentro de poco, deja de ser el cardenal en funciones, el cardenal primado en funciones, pero a mí me resulta insólito que la Iglesia esté dando esta enorme batalla en un asunto que es personal. Es decir, si dos personas quieren hacer un contrato civil para mantenerse unidos por los años, de por vida, por 99 años, como son los contratos, ese asunto no compete a la Iglesia. La Iglesia está en contra del matrimonio gay, de acuerdo, tiene derecho a decirlo, todo el derecho del mundo. que no case a ninguno, que no case a ninguna pareja gay. Pero si dos quieren hacer un contrato civil, yo no sé cuál es el problema. Es un asunto absolutamente individual y la Iglesia está metiéndose en un terreno que no debería entrar. Creo que la Iglesia lo que está haciendo es simplemente entrar en el terreno eminentemente político. O sea, otra vez es la vieja discusión de cuáles son los límites de una institución de la sociedad civil, como es finalmente la Iglesia, que representa a un sector de la sociedad que tiene, por supuesto, el derecho a emitir cualquier tipo de opinión con respecto a cualquiera de estos temas. Aquí creo que la clave estaría no en el asunto de si la Iglesia tiene la capacidad o debe o no debe de opinar sobre uno u otro tema, sino en su injerencia en el ámbito de lo político. Es cierto que la Iglesia Católica apoyó a los gobiernos priistas durante mucho tiempo en el viejo modelo partidario, luego lo vimos acercándose mucho a un panismo precisamente afiliado, ligado a este pensamiento católico. Y al López Obradorismo, andaban en el mismo autobús inaugurando calles. En algunos, cuando ya se le dio la oportunidad. Le dieron la Plaza Mariana. Y lo llevaron a Roma. Cuando ya le dieron la oportunidad de participar en política. En este caso, es obvio que se trata de una lucha ideológica y creo que además, en el caso de la Iglesia Católica Mexicana, de una lectura trasnochada de lo que representa hoy la posición de la Iglesia Católica en la posición del Papa, en donde parecería ser que lo que Francisco ha planteado como digamos, postura de apertura, aquí todavía no alcanzan a leerlo. Bueno, la distancia entre Francisco, el Papa Francisco y la Iglesia, y Norberto Rivera fue notable en la visita del Papa Francisco, ¿no? Digamos, no hubo ningún gesto de acercamiento con él y con otros. Pero tiene, como decía Pablo, también tiene todo el derecho del mundo de la Iglesia Católica, es decir, nos oponemos al matrimonio de personas de un mismo sexo, todo el derecho. Tiene todo el derecho del mundo de decir, señores católicos, nosotros, católicos mexicanos, nos oponemos a este tema. Lo que no tiene derecho es lo que tú decías, a meterse en temas políticos. ¿Por qué? Porque ha cruzado en los editoriales desde La Fe y en sermones y en la plaza pública los temas fiscales, económicos, de seguridad, con el matrimonio igualitario.
ha llegado a decir que la Suprema Corte de Justicia y el gobierno federal están en contra de la familia, quieren destruir la familia mexicana. La verdad no es, por una parte no es verdad, pero por la otra es involucrarse en temas olvidando que este es un Estado laico. Sí, y creo que la iglesia, la cúpula de la iglesia y algunos obispos particularmente soeces, como uno en Sinaloa, Sí, Aguascalientes, le está diciendo al gobierno y a la Suprema Corte lo que no le puede decir al Papa Francisco. Se está proyectando, le está diciendo todo al gobierno mexicano de la barbaridad que implica el matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que no le puede decir al Papa Francisco, que ha dicho: ese asunto yo no soy quien para juzgarlos. Es decir, como Iglesia Católica no te voy a casar si eres hombre con hombre, mujer con mujer, pero si dos personas deciden libremente y no profesan esa fe, bueno, pues pueden vivir juntos todo el tiempo que quieran. Creo que la Iglesia se está proyectando y tiene una enorme frustración porque no encuentra eco en el Vaticano y ya no tiene la puerta abierta que tenía hace años la cúpula eclesiástica mexicana en la Plaza de San Pedro. Creo que lo que además tienen aquí es un problema muy, muy serio en términos de su potencial de crecimiento dentro del país. Es cierto que siguen existiendo zonas en el centro, fundamentalmente del país, donde el peso de la Iglesia Católica sigue siendo muy, muy fuerte, centro-norte, muchas partes. Es un país eminentemente, es cierto, católico, pero su peso político ha venido disminuyendo en la medida en que los procesos de modernización pues, no han podido ser absorbidos de manera, digamos, positiva o de manera constructiva por la Iglesia, y este tipo de respuestas de nuevo los alejan de este tipo de discurso moderno. Podían haber guardado silencio, podían haber dicho que ellos no estaban de acuerdo porque simple y sencillamente iban en contra de las normas propias de la familia, pero cuando lo toman como bandera política y lo enfrentan al gobierno, el gobierno en algunas de esas partes sigue insistiendo en que el resultado de la elección del pasado mes de junio estuvo ligado a este tema de una iglesia militante en contra de posiciones de gobierno. No lo sé, pero lo que sí queda claro es que esta iglesia sigue pensando como lo pensaba en los años 60 con el tema de los libros de texto gratuitos, sigue pensando como lo pensaba en los 70 con educación sexual, una iglesia que se quedó atorada en el tiempo, que no tuvo capacidad de modernizarse y que en función de eso, pues la verdad es que no solo es lamentable, sino que corre el riesgo por ella misma de quedarse fuera totalmente, no solo de la jugada política a la que quiere hacer, sino también de proyectos muy concretos en el ámbito de lo social, porque este discurso finalmente no tiene de dónde agarrarse, porque ni siquiera dentro de las estructuras políticas, dentro del PAN, la mayoría de los panistas estarían dispuestos a pues darle un espaldarazo a eso. Yo difiero contigo en ¿Tú crees que sí? punto, sí. ¿Tú crees que hay quien lo apoye? Sí, el PRI se echó para atrás, César Camacho en la Cámara de Diputados se echó para atrás, el tema no está en este periodo ordinario, no lo van a discutir, como tú decías, hay quienes en el PRI equivocadamente creen que los resultados electorales del 5 de junio se dieron por este tema, quizás en algunos lugares específicos, en Aguascalientes, donde hubo campaña, quizás pueda haber tenido influencia, pero creo que la dinámica es mucho mayor que esa, pero me llama la atención que el PRI no haya puesto el tema a discutir. Me llama la atención que el PRD no lo haya defendido. Me llama la atención algunos personajes del PRD sí, pero el PRD como partido hasta el día de hoy no. Me llama la atención que Andrés Manuel López Obrador no ha dicho una palabra, al contrario, Morena no se ha expresado en lo más mínimo. En el PAN hay posiciones divididas. Tengo entendido que Margarita Zavala alguna vez dijo que sí, hay otros personajes que están en contra, pero yo no creo que haya marcha atrás. Pero no ya lo han marcha presentado, atrás. ya le dieron marcha atrás. Ya claro. El PRI dijo que ese asunto no es prioritario No y está que en este no está periodo en la agenda ordinario, legislativa. Probablemente, pero yo insisto. No, ¿cuál probablemente? No, a ver, Pues pero, así es. no, pero yo sigo pensando en que, no sé si en la coyuntura política actual, con todo lo que está pasando en el país, estemos en esto, pero un tema que ha estado presente y que fue impulsado por los sectores liberales dentro de la sociedad mexicana seguirá siendo prioritario en un momento determinado. Yo no creo que la Iglesia tenga la fuerza suficiente como para parar algo que es
es un problema de una necesidad. Ahí están los matrimonios, ahí están las uniones y tienes que regularlas antes de que te generen un problema social mucho más grande. Yo creo que ya estuvo ese frenón. Bueno, no lo creo, así es la realidad. Y si decimos que será prioridad más adelante, quiere decir que no es prioridad ahora. ¿Por qué? Por la coyuntura política. Creo que el gobierno tiene abiertos muchos frentes, tiene a muchos adversarios con cartucho cortado, porque está en pleito con diferentes sectores de la sociedad y dijeron, con la iglesia ya no. Sin embargo, la jerarquía, sobre todo la arquidiócesis de la Ciudad de México, está con la espada desenvainada en contra del gobierno mexicano por este asunto que ya retiraron, ya pidieron esquina, ya levantaron bandera blanca. César Camacho, decía Jorge, del PRI salió diciendo, que es el líder de los priistas en la Cámara de Diputados, salió a decir, no es prioridad. Y claro, los derechos de las minorías parece que nunca van a ser prioridad. ¿Por qué? Porque son minorías y por tanto son sacrificables. Pero creo que es un paso atrás ideológico, es un paso atrás en la fuerza de las propias instituciones. Me parece lamentable. Y era un tema que podrían haber sacado en el legislativo sin ningún problema el PRI con el PRD. Sí, y Morena. No, bueno, Morena sabemos que Morena no es de izquierda, voy a votar Morena con derechos ellos. individuales. Pero un sector de los panistas sí estaba dispuesto a hacerlo. Pero un sector de los panistas hubiera estado dispuesto y se hubiera exhibido a Morena, obligando a Morena a que tome posición con derechos individuales que han dicho en muchas ocasiones, lo ha dicho Andrés Manuel, los derechos sociales están por encima de los derechos individuales. Entonces, que se plantee el debate. A mí me parece un gravísimo error haberlo quitado del periodo ordinario, haberlo quitado, como tú dices, hay muchos frentes, bueno, no se va a discutir de aquí a diciembre por lo menos, pero yo hubiera puesto ese debate sobre la mesa. Nadie lo ha tomado y lo que sí tienen es que día con día, cada domingo, en los sermones, en el seminario desde la fe, le siguen pegando indiscriminadamente al gobierno y a los impulsores de la iniciativa. Perdón. Un pleito inútil. Es decir, ¿por qué la iglesia tiene, decíamos, todo el derecho a oponerse a las bodas entre personas del mismo sexo? Pero no son matrimonios en un altar, es decir, no los casen. Es ni los un obliga. acuerdo. Es más, ni el Estado debería meterse. Si dos personas quieren unirse en matrimonio, que lo hagan de acuerdo con las leyes. Es un contrato civil, de acuerdo con nuestra legislación, para compartir bienes, no compartir bienes, tener seguros, no tener seguros. Es decir, ese tipo de cosas no es un asunto de fe, es un asunto de legislación civil. La iglesia, por supuesto, que no casa a nadie. Y las iglesias evangélicas también han entrado en este asunto y se han lanzado, que tienen un gran poder en algunas regiones del país, en bastantes, por cierto, han lanzado con todo. También vamos a hacer marchas en contra de las bodas gay y no vamos a casar a nadie. No. Nadie les está pidiendo que casen a nadie, ni siquiera a los interesados. El punto está en que lo civil a lo civil, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y es que el tema, ahora sí, para el lado del César es importante, no por el tema solamente ético de que, hay que estar en favor por un planteamiento liberal. Es similar, digo, al tema, por ejemplo, del problema del aborto o el problema de derechos de otras minorías. Si tú no lo regulas, si tú no le das un marco legal, tienes un problema social de una o de otra manera, porque las uniones se dan, las adopciones o la presencia de hijos que son tomados, si no se produce la adopción legal, están ahí. Y si tú no le das un marco legal a eso, vas a generar un problema social que eventualmente vas a tener que tomar medidas, porque ahí va a estar el problema, te va a estallar en la mano. Ya existe, es una realidad, tienes que tomar medidas más allá de decidir cerrar los ojos y asumir que ese fenómeno no existe, porque yo decidí que las uniones entre personas del mismo sexo no están presentes y hay que cerrar los ojos. No, y además no se puede mezclar todo eso con un tema de fe. Y no se puede establecer, son temas diferentes, son realidades diferentes. La fe y la ley son dos cosas diferentes. Y lo que están haciendo es tratar de llevar la fe, y ni siquiera es la fe, los dogmas de la iglesia a la ley. Y eso es lo que no se puede hacer. Exactamente, ya tenemos suficientes ejemplos desastrosos de lo que es la unión
entre religión, la Política. simbiosis religión y política en algunos lugares del mundo que lleva a unos fanatismos exacerbados y a pisotear los derechos de las minorías, como para que aquí estemos adoptando ese tipo de modelos. Me parece que es una lástima que PRI, PRD y un sector de Morena que sí apoyó las bodas gay se hayan echado para atrás. Con la Iglesia hemos topado Sancho. Sí, y finalmente recordarle a la Iglesia Católica o a la jerarquía de la Iglesia Católica en México lo que dijo Francisco. ¿Quién Ahí está. es quién Para juzgar, juzgarnos, ¿no? a una Ahí está. persona Ahí está. gay? Erra, Pablo, muchísimas gracias.